Bien, buenos días estimados jóvenes. Vamos a empezar el día de hoy, como siempre, nuestra institución educativa, Teniente Coronel Alfredo Bonifaz, comprometidos con el sostenimiento y la calidad educativa. En este caso, desde el área de ciencia y tecnología, tanto el docente que habla, el profesor Orozco Williams, como la docente Karin Granados, encargados de el tercer año de educación secundaria. Lo que les vamos a llevar en sí a conocer el día de hoy es la siguiente temática. Cuando nosotros en esta situación significativa observamos nosotros, por ejemplo, el cromo, vemos que es un metal sólido, cristalino, quebradizo, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos ver cómo es estructuralmente, cómo está internamente, cómo estaría organizado internamente, y así tenemos, por ejemplo, acá una serie de consultas que nos podríamos hacer que nos representa estos giros en esta figura, que nos representa cada imagen que tenemos, por ejemplo, aquí. Si nosotros la pondríamos desde este punto de vista, ¿verdad? Que nos estaría representando esta parte de acá, que nos representaría digamos, cada estructura que estamos viendo. Entonces, si nosotros continuamos acá mirando qué simplifica, qué es lo que significaría cada uno de ellos, como para tener un conocimiento. Y si nosotros nos podemos hacer ese tipo de consultas. ¿Y qué es lo que nos representaría esta imagen que estamos viendo aquí al costado? ¿Qué nos haría alusión en este caso cuando nosotros quisiéramos conocerlo? ¿Qué es lo que estamos queriendo observar a través de esta diapositiva? Así nosotros podemos, en este caso, así nosotros podemos continuar en esta clase, ¿verdad? Podemos ver en la siguiente diapositiva que vamos a tratar sobre los números cuánticos. En el caso de los números cuánticos, nosotros decimos que los números cuánticos es la manera como ubicarlos dentro de una estructura, dentro de una nube electrónica. Recordemos que nosotros cuando hablamos de un átomo vemos siempre que tiene una parte céntrica que vendría a ser en otros casos el núcleo, ¿verdad? Pero luego tenemos una serie de niveles, ¿verdad? Niveles o capas también conocidos, y dentro de esos niveles nosotros vamos a encontrar toda una serie de ellas, viene a ser los números cuánticos, es decir, en otras palabras, la posibilidad de encontrar un electrón. Entonces, en esta cantidad de nube electrónica, recordemos que todo esto viene a ser una nube electrónica, ¿en cuál de ellas podría haber la probabilidad de encontrar ese electrón? Esos números cuánticos entonces nos hacen referencia a cómo podemos encontrar nosotros un electrón. Lo mismo sucede con nuestro caso que a nosotros cuando nos quieren encontrar de alguna manera es fácil con mirar en este caso nuestro DNI. Con nuestro DNI está nuestra dirección, es decir, el número de nuestro DNI nos arroja una serie de datos. En esos datos está el lugar en donde vivimos. Pero ¿qué pasa, profesor, si ya no estamos en ese lugar? Bueno, recuérdate que dice es una mayor probabilidad. Nos dice que exactamente va a estar en ese lugar. ¿Y cuántos números cuánticos tenemos? En el caso de hablar de los números cuánticos, estamos hablando de 4. N que viene a ser a representar el nivel, L que nos representa al subnivel, M sub L que nos representa al orbital o REMPE, región de máxima probabilidad de encontrar un electrón, y M sub S que nos va a representar el giro, hacia dónde va a girar ese electrón, si gira hacia arriba o quizás está girando hacia abajo. Ya lo veremos en las siguientes diapositivas. Cuando hablamos nosotros del número cuántico principal, como lo estamos viendo en este caso, el número cuántico principal se refiere especialmente a estas capas, a todos estos niveles, estas capas. Es verdad que acá lo hemos puesto en forma circular. Recordemos que la forma normal es elíptica, ¿verdad? Entonces podemos decir acá, pero esto es para efectos de poder observarlo. Entonces podemos decir que acá tenemos la capa 1, en este caso el nivel 1, perdón. Podemos hablar del nivel 2,
Podríamos hablar del nivel 3 y así sucesivamente hasta el nivel 7. ¿Existen más niveles? Probablemente sí, nosotros lo que tenemos el estudio a su nivel de grado, solamente hablaríamos de 7 niveles o 7 capas. Y las capas están en razón de los números. Así, por ejemplo, si nosotros queríamos llamarlos por capas, el nivel 1 es la capa K, el nivel 2 es la capa L, el nivel 3 es la capa M y así sucesivamente. Recordemos también aquí que cuando hablamos de niveles o de capas, lo que estamos haciendo referencia es que podríamos encontrar una cantidad de electrones. Así nosotros siempre tenemos presente esta formulita que más adelante también la vamos a observar y vamos a ver qué detalles podríamos encontrar. Cuando hacemos referencia al número cuántico secundario, o en este caso azimutal, el número cuántico secundario siempre se representa con la letra L. ¿Verdad? Número cuántico secundario. Y el número cuántico secundario no es otra cosa que los subniveles. Recordemos un poquito, los subniveles pueden ser S, pueden ser P, ¿de acuerdo? Puede ser el subnivel D o puede ser el subnivel F, en sus siglas que también están en inglés, ¿no? Como Sharp, Principal, Diffuse y Fundamental. Entonces, así podemos encontrarlos. Pero cada uno de estos subniveles aquí dentro del número cuántico principal adquieren ciertos valores. Así, cuando hablamos del subnivel S, decimos que su representación es cero. ¿Por qué? Porque normalmente la ubicación podría tratarse de esta forma, ya que tiene esta forma, que este subnivel está dentro de un plano cartesiano dentro en esta parte. Y cuando hablamos del subnivel P, hablaríamos de este otro tipo de figuras. ¿Qué quiere decir? Que la mayor probabilidad está en encontrar entre un -1, ¿verdad? O llegar a un +1. Lo mismo puede ser para un P de X, para un P de Y, para un P de Z. Por lo tanto, los valores que puede adquirir P van desde el valor 1, 1, 0 a -1. Los valores que puede adquirir D en este caso es 2. Recordemos aquí un poquito antes de continuar. En el subnivel P decíamos 1 porque puede estar en esta forma, en el eje X, puede estar en el eje Y o puede estar en el eje Z, pero siempre va a apuntar hacia los positivos y hacia los negativos. Si observamos aquí, estamos hablando de los positivos y hacia abajo de los negativos. Lo mismo aquí en esta parte de un subnivel del caso de P. También podríamos hablar del subnivel F. En el caso del subnivel F adquiere la numeración número 3. Y el subnivel F también es un poquito más complejo aún. Aquí imaginémonos, aquí por ejemplo tenemos el subnivel D, es decir, la forma que tiene el subnivel D. Y por eso es que tiene estos valores. Esos valores van a representar posteriormente en los siguientes números cuánticos cómo es que va a variar. Puede tener de -2 hasta +2. ¿Cómo serán esos valores? Aquí lo vamos a observar. Cuando hablamos del número cuántico magnético, por ejemplo, nos referimos hacia la orientación espacial. Orientación especial del orbital. ¿De acuerdo? Orientación espacial del orbital. Y nos va a dar a conocer en qué orbital se encuentra exclusivamente el electrón. Por lo tanto, nosotros acá lo que debemos tener en cuenta es en qué orbital se encuentra el electrón. Entonces, ¿cómo sabemos los orbitales? Los orbitales están dentro de los subniveles. Recordemos que el subnivel S tiene 2 electrones. Y como tiene 2 electrones, en este caso, este subnivel tiene un solo orbital. Siempre vamos a tener esa tendencia a que los orbitales es la mitad de los electrones. Por ejemplo, si tenemos aquí el subnivel P, ¿verdad? Tenemos el subnivel P, entonces hablaríamos que el subnivel P en este caso tiene una cantidad de 3 orbitales, ¿verdad? P de X, P de Y y P de Z. Lo mismo va a suceder si nosotros estamos hablando del subnivel D. En este caso, como el subnivel D tiene 10 electrones en su distribución, estaríamos hablando que este subnivel tendría un promedio de 5 orbitales, ¿de acuerdo? 5 orbitales. Recordemos que cómo iban los números. En el caso del S solamente se representa como 0.
En el caso de P, hablamos desde -1, ¿verdad? Hasta llegar a un +1. Y aquí tenemos a 0. Y en el caso de un subnivel D, estamos hablando de un -2, ¿verdad? Hasta llegar a un +2, así sucesivamente. Vamos a ir comprobando dónde se va a encontrar ese electrón. Probablemente aquí estemos hablando de 0. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hacemos la referencia también al número cuántico de spin, que es el siguiente número cuántico, lo que nos va a dar a conocer a nosotros es la rotación. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que va a rotar ese electrón? Recordemos que el electrón puede rotar en sentido horario y en sentido antihorario. En sentido horario, como lo ha hecho aquí este electrón, cuando lo vamos a encontrar a un electrón, por ejemplo aquí en el subnivel S, ¿verdad? Vamos a tener aquí, si encontramos ese electrón que su spin está hacia arriba, entonces gira en sentido horario. Por lo tanto, le correspondería un +1/2. Sin embargo, si encontráramos otro electrón que está girando pero hacia abajo, estaríamos hablando de un sentido antihorario. Por lo tanto, el número de spin sería de -1/2. Esos son los 4 números cuánticos que nosotros debemos tener referencia. Número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético conocido como M sub L y número cuántico de spin conocido como M sub S. Bien, esos son los 4 números cuánticos que tenemos que tener en cuenta nosotros. Ahora hablemos un poquito acá de los 4 números cuánticos que nos piden. Practicamos un poquito acerca de estos problemas. Yo solo voy a resolver alguno de ellos y ustedes resuelven los demás. 3p de 3, ¿verdad? Va a ser bastante sencillo porque nos piden el último electrón, números cuánticos del último electrón. Muy bien, entonces procedemos. Si nosotros queremos saber a qué nivel pertenece, nos vamos a dar cuenta muy sencillamente que el nivel viene a ser el primer número. Recuérdense, el primer número nos representa el nivel o capa. En este caso, el nivel. El nivel sería nivel 3. Ahora nosotros quisiéramos saber cuál es el subnivel. El subnivel es P, pero recordemos un poquito. S era 0 y P en este caso tiene el valor de 1. Ya tenemos los dos. Ahora nos faltaría encontrar el número magnético, en este caso M sub L. Recordemos aquí, cuando hablábamos nosotros, vamos a ver por aquí está bien. Cuando nosotros hablamos de P, decíamos que tenía 6 electrones y que por lo tanto tenía 3 orbitales, perdón. Como tiene 3 orbitales, aquí tenía los siguientes números en los cuales podría estar, la forma en la que podría estar, ¿verdad? Podría estar en el -1, podría estar hacia arriba en el +1 o podría estar en el centro, en el 0. Aquí nos dice que son 3 electrones. El primer electrón está ubicado en -1, el segundo electrón está ubicado en el 0 y el tercer electrón estará ubicando en +1. Y este es justamente lo que nos están pidiendo, la estructura de los números cuánticos de este último electrón. Por lo tanto, podríamos decir que el M sub L, el número magnético, para este electrón es +1. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos ahí +1. Y ahora nos falta el M sub S. En el caso del M sub S, podríamos corroborar nosotros que aquí hacia dónde está apuntando el spin. El spin apunta hacia arriba. Como el spin apunta hacia arriba, entonces le corresponde a ese spin un sentido horario y tiene como valor +1/2. ¿De acuerdo? +1/2. Por lo tanto, ¿cuáles serían los números cuánticos para este último electrón? Los números cuánticos serían, si nosotros quisiéramos ponerlos en un orden, ¿verdad? Así en un orden. Sería 3, ¿verdad? Coma, 1, coma, +1, porque estamos haciendo los números cuánticos de ese último electrón. Y por último sería +1/2. Este sería su DNI, ¿de acuerdo? Esta sería la forma en la que nosotros podría caber la máxima probabilidad de encontrar a este electrón. ¿Dónde lo podríamos encontrar entonces? En el nivel 3, en el subnivel 1, en el orbital +1 y está hacia arriba.
¿Nos podría dar más información este 3p3? Sí, nos podría arrojar más información. Dentro de nuestra tabla periódica, recordemos un poquito acerca de nuestra tabla periódica, a grosso modo, bien rápido, lo vamos a graficar aquí, a grosso modo nada más. Y en una tabla periódica nosotros teníamos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que todo esto corresponde a los subniveles S, todo esto de acá corresponde a subniveles P, todo lo que está aquí normalmente configuración electrónica en su nivel F D y aquí los subniveles F. Muy bien, como en este caso estamos en P, significa que es muy probable que este elemento químico se encuentre aquí, en este grupo, ¿verdad? Entonces, nosotros si queríamos saber más, tendríamos que hacer una configuración electrónica para ubicarlo en la tabla periódica. Por lo pronto ya sabemos que en el primer periodo no está, en el segundo tampoco, pero sí está en el tercer periodo. Es decir, ya sabemos que pertenece al tercer periodo. Muy bien, nos faltaría encontrar a qué grupo A pertenece. ¿Cómo podríamos hacer eso? Con una simple configuración electrónica. Veamos para este elemento que no sabemos cuál es su número atómico y no sabemos nada más. Tendríamos que hacer, ¿verdad? Un S2, ¿bien? Sería 2S2, ¿de acuerdo? Hablaríamos ahora de un 2P6, luego hablaríamos de un 3S2 y ahora hablaríamos de un 3P. Bien, y ahora miremos, ¿qué dice 3P3? Entonces significa que solo hasta aquí llegó. Si ahora nos ponemos a contar, nosotros diríamos 2, 4 más 6, seríamos 10 más 3 sería 15. Por lo tanto, quiere decir que este elemento, este núcleo que no sabíamos todavía a quién pertenece, ahora ya sabemos que tiene como número atómico 15. Entonces ya sabemos de qué elemento se trata. Pero si nosotros queremos ir más allá, bueno, encontremos los electrones de valencia y así sabremos a qué grupo pertenece. Los electrones de valencia son aquellos que se encuentran en el último nivel. 2 y 3 serían 5. Por lo tanto, quiere decir que este elemento se encuentra en el grupo 5. En el grupo 5. Ya está en el grupo 5 y pertenece al grupo A. Recordemos que en el A están todo lo que son los metales alcalinos, alcalinos tercios y los no metales, más no los pesados, ¿verdad? Por lo tanto, ya hemos avanzado algo más. Podemos decir que se trata de un elemento que tiene 15 como número atómico, pertenece al grupo 5A. Por lo tanto, sacamos la conclusión que esto pertenece al fósforo, ¿de acuerdo? Al símbolo del fósforo. Y aquí podemos decir que esto pertenece al fósforo. Bien, ya está. Esa es la forma en la que nosotros podríamos ubicarlo. Bien, para ustedes va a quedar ahora el segundo problemita del mismo problema. Ustedes hacen con 4S2, lo mismo hacen aquí con este siguiente problema, lo resuelven también en su portafolio y vamos a resolver este problemita. Bueno, tiene dos acepciones este problema. Si solo hablamos de 3P4 o si solo hablamos hasta llegar a 3P4. ¿Cómo podríamos solucionarlo aquí en este caso? Pueden hacer las dos opciones. La primera opción, que hablaríamos de un 3P4. Si nosotros hablamos de un 3P4, muy sencillamente lo resolveríamos muy fácil, ¿verdad? Ya está. Decimos, como son 4 electrones, los electrones siempre se distribuyen llenando todos primero los niveles, ¿verdad? Los orbitales, sin dejar uno, excepto si ya no hubiese más. Como aquí todavía nos falta uno más, entonces podríamos decir que está aquí. Si en ese caso solo nos pediría para 3p4, diríamos que orbitales llenos hay 1 y orbitales semillenos hay 2. Pero ¿qué pasa si esa probabilidad nos decía el número de orbitales llenos y semillenos totales? ¿Hasta dónde llegó? Entonces sería otro concepto, porque estaríamos hablando de su configuración electrónica, ¿verdad? De un S2, ¿verdad? Sería de un 2S2, de un 2, en este caso sería P6, ¿verdad? De un 3S2, y luego ya vendría de un 3P3, de un 3P4, perdón, que ya lo tenemos aquí. Por lo tanto, también entraría en la contabilidad estos orbitales. Aquí tenemos un orbital, aquí tendríamos otro orbital, aquí tenemos, acuérdate, 3 orbitales.
Y aquí también tendríamos 1. Entonces, si la pregunta dice totales, aunque no lo dice acá, sería 1, 2, 3, 4, 5, más 1, 6. Más 1 de acá, 7. Por lo tanto, estaríamos hablando que tendría 7 orbitales llenos y semillenos, lo de siempre. Solo habrían 2. ¿De acuerdo? Con cualquiera de las dos probabilidades, tú podrías resolver este problema. Hablemos también un poquito de configuración electrónica. Recordamos que la configuración electrónica tiene que ver con los electrones, cómo se van a distribuir en la nube electrónica. Recordemos que la nube electrónica es lo más grande que hay en un átomo, lo más voluminoso, ¿verdad? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la parte del núcleo de un átomo, ¿verdad? Donde están los protones y los neutrones, los electrones siempre se ubican en la última, en las capas que están fuera, a lo que se le llama nube electrónica. Pero aquí hay una forma para poder encontrarlos. Se le denominó la regla de Morrell o regla del serrucho. Si ustedes observan, es parecido a los dientes de un serrucho, ¿verdad? Por eso es que toma el nombre de regla de Morrell o regla del serrucho. Kernel sacó una fórmula simplificada de este compuesto y lo sacó de tal forma que lo hacía como una memotecnia. Si sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Y entonces así en una sola línea, yo solamente voy a hacer un poquito por aquí nada más y voy a hacer, a ver aquí sería sí, ¿verdad? Sopa y sopa y así sucesivamente, ¿verdad? Así se verían ustedes. Entonces decía que todas las S son los números consecutivos, es decir, aquí iría 1, aquí iría 2, aquí iría 3, todas las P's los mismos que las S, aquí sería 2, aquí sería 2 y así sucesivamente ustedes podrían hacerlo. ¿Cuál es la memotecnia entonces? De nuevo repetimos, ¿sí? Sopa, se da pensión, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Y ya estaríamos concluyendo con esta forma en la que nosotros tenemos la regla de Moller. Aquí un poquito para ver sobre la cantidad de electrones que puede contener dentro de la regla de Moller, la regla del serrucho. Si nosotros estamos en el nivel 1, la capa K, como hay un solo subnivel, decimos que hay 2 electrones. La máxima capacidad, 2. Si nosotros estamos en el nivel 2, vamos a comprobar que tiene 8 electrones, como máximo 8. Esto normalmente se realiza con este tipo de fórmula. Lo mismo va a suceder cuando nosotros estamos en el nivel 4 y el nivel 5, pero aquí hay un pequeño detalle. En el nivel 5, ustedes observan que solamente hay 32, ¿verdad? Pero eso significa que hay en ese momento, pero su capacidad es 50, es decir, podrían haber 50 electrones, pero solamente hay hasta ese momento 32. Lo mismo funciona para la 7 y para la capa, para el nivel 7 y para el nivel 8. ¿De acuerdo? Esa es la regla de Moller. Recuérdense que siempre si sopa, se da pensión, se fue de paseo. Es decir, cuando ustedes quieren hacerlo en una sola línea. Recuérdense cómo lo vimos en la clase virtual. Y ahora veamos una práctica, un poquito de practicar cómo podríamos resolver este problemita. Bastante básico, bastante sencillo. Nosotros estamos hablando aquí del sodio, ¿verdad? El sodio. Y su número sería 11. Lo pondríamos aquí, 11. Podemos hacerlo de las dos formas. Podríamos aplicar primero Sarrus o regla de Molder y después podemos aplicar kernel o cualquier forma que ustedes quieran. Entonces serían, vamos a ver con serrucho. 1, S2, ¿verdad? Seguiría 2 por aquí, S2, si nosotros queremos hacer, perdón, Moller vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Sería 2 aquí, P6, vamos a aplicar en una sola línea primero, y entonces terminaríamos en 3, S1. Recordemos que solo hay 11. 10, 11. Muy bien. Y si queremos aplicar la regla de Moller, entonces diríamos nivel 1, por aquí nivel 2, por aquí nivel 3. En el nivel 1 solo hay el subnivel S. En el nivel 2 está el subnivel S y el subnivel P. Y en el nivel 3 está el subnivel S, el subnivel P y el subnivel D. ¿De acuerdo? S, P y D. Vamos a hacerlo bien. Aquí, así. Muy bien. S, P y D. Y entonces sería
Sí, de acuerdo, acuérdate un poquito. Sí, sopa, muy bien, así. Sopa, otra vez acá, ¿de acuerdo? Sí, sopa, sopa, ¿verdad? Así seguiría. Bien, vamos a codar la cantidad de electrones. Acá había 2, acá había 2, acá había 6 y entonces solo terminaría aquí con 1. Hasta aquí nada más sería la configuración electrónica de Molnar. ¿Cómo sería? Lo mismo, 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s1, 3s1. Cualquiera de las dos formas. Este problemita también te lo dejo para que tú lo resuelvas en tu casa y lo puedas subir a tu portafolio, que luego recuérdate que este portafolio es ya del segundo bimestre. Y ahora el reto que tú vas a resolver, el reto al cual te invitamos nosotros. Lo mismo como dice acá. ¿Cuáles son los 4 números cuánticos? Recuérdate que te está pidiendo del penúltimo. Ojo con eso, no te está pidiendo del último, sino del penúltimo. Del penúltimo electrón del azufre, el número atómico es 16. Primero recuérdate que debes hacer configuración electrónica y de ahí comenzarás a sacar cuáles son los números cuánticos. Recuérdate, son 4 números cuánticos que debes extraer de este elemento. Eso lo resolverás también en tu portafolio. Y para el CIA web ya te vamos a dejar la tarea. Ya la verás también tú con tu ficha respectiva. Viene a ser cuál es la utilidad de los números cuánticos, cuál es esa utilidad, para qué nos sirven los números cuánticos, y eso te lo dejaremos como repetíamos en el CIA web. Un poquito aquí para que te pueda ayudar. Recuérdate que lo primero que debes hacer aquí, cuando hablamos del azufre, es kernel. Si es que tú eres rápido con kernel. Y si tú eres rápido con Molar, aplica Molar. Haces la configuración electrónica. Una vez que tienes la configuración electrónica, te vas a guiar solo en lo que ocurre en el último nivel. Una vez que estás en el último nivel, ahí te van a comenzar a salir todos tus números cuánticos. Recuérdalos. N, que viene a ser el nivel, el número, L, que viene a ser el subnivel, en donde termina S, P o D, M sub L, que viene a ser el orbital, donde en qué orbital está llegando este elemento, y por último M sub S, que significa hacia dónde está girando ese electrón. ¿Está girando en forma horaria o en forma antihoraria? Bien, sin más, querido joven, agradecerte por tu atención. Espero verte en las clases para reforzamiento de esta temática. Solo te decimos gracias, como siempre, nosotros desde el colegio Alfredo Bonifaz, con ustedes para que puedan continuar con este tipo de clases. Agradecerles, gracias jóvenes.